con el propósito de ir escudriñando su palabra para ir creciendo. 3:18, ¿no? Dice que debemos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo tengo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. De manera que eh, esto tiene ese propósito. Cuando uno crece, se va fortaleciendo nuestra fe. Cada día nuestra fe es más fuerte porque la convicción es más grande. Como dice Romanos 1, perdón, 10:17, 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, con esta palabra vamos siendo edificados. Ustedes recuerdan el capítulo 16, verso 18 del libro de Mateo, cuando el Señor dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iba a edificar ya con el conocimiento progresivo ya de la palabra de Dios. Ahí tenemos un hermano que es arquitecto, sabe que los edificios no se hacen con el techo ya, sino que se comienzan desde la base. ¿No es cierto, hermano Jorge? Sí, Se hermano, comienza así es. y ahí se prepara la Claro, tierra, se prepara así es, todo. hermano. Es Entonces, correcto. Entonces, tenemos que ir desde abajito, todos vamos creciendo y vamos siendo edificados por la palabra de Dios. Por eso dice el capítulo 4, el verso 11 y 12 del libro de Efesios, dice que Él mismo estableció o instituyó, dice, apóstoles, profetas, ancianos, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese es el propósito por el que estamos aquí hoy día, verdaderamente. Y de esta manera Dios nos está entregando ¿cómo se llama? La materia prima para ir creciendo espiritualmente a través de su palabra. Entonces, el capítulo 14 del verso 19 dice que lo habíamos leído. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No sé si dije que algunas versiones hablan del lagar como de la cubeta, ¿ya? O otras dicen ¿cuánto se llama? Otras dan la pila también, como la pileta, ¿ya? Donde se ponen las uvas y luego se pisan. Pues bien, el juicio de Dios viene así para para los, digamos, enemigos de Dios, que no han sido pocos. Desde la creación del mundo, Dios ha enfrentado enemigos y el pueblo de Dios también ha enfrentado enemigos, ¿ya? Entonces, habíamos leído, yo quiero recordar un poquito para irme, el libro de Joel, Joel Amos Abdí, aquí está. Joel capítulo 13, verso 3. A ver, Joel 3:13, al revés. Pareciera que en la Biblia de Néstor Sánchez nomás Joel tiene 13, en nadie más. Dice allí, echar la hoz, a ver, sí, vamos a seguir con la idea de que los hermanos vayan leyendo también para ir compartiendo este estudio. Hermano Jorge, ya que está ahí, por favor, si puede, el Amos Abdías, Jonás, Miqueas, en los últimos libros del Sí, Antiguo Testamento. hermano. Ya. Ajá, Joel, ¿cuánto? Capítulo 13, hermanito, por favor, el verso 13. 3, 3:13, ¿no? 3, ¿no, hermano? Sí, capítulo 3, verso 13, hermano. Déjeme buscar lo que estoy con la Biblia ahorita. Con Tranquilo, el libro y se demora un poquito. tranquilo, hermano. No se ponga nervioso, no se desespere, Ya, hermano, acá voy. porque, Voy a leer. Meted la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descansad, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. gracias, hermano. Y aquí tenemos el texto, ¿no? En que
Dios hace un juicio sobre las naciones y también usa el lenguaje que usó en el Apocalipsis respecto a en el momento de hacer el juicio. Dice, la mies está ya madura, o sea, ya es el tiempo de vendimiar, de cortar y de, ¿cómo se llama? Y de hacer un juicio, en este caso condenatorio. Dice, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y, y el otro capítulo que vamos a leer, que también tiene un lenguaje muy parecido, que es el de Isaías 63, ¿ya? Lo vamos a leer para traer un poquito a la memoria lo que habíamos leído la semana pasada, ¿ya? Capítulo 63, hermano. ¿Está la hermana Marisa ahí, hermano Jorge? No, hermano, Ya. mi esposa está un poquito malita, está un poquito malita y no está, Ah, bueno, está cerca de mí, pero no puede, ya problema entiendo. del colon. Ayer comió algo que le hizo daño y ha estado todo el día fastidiada. Ah, Está a lo lejos está. Ujú. qué pena. Pero ya No, está superando. ya, qué bueno, me alegro que esté mejorando. Hermano Edwin, ¿puede leer usted, por favor? Tiene apagado el micrófono. Ya, el texto, por favor, hermanito Néstor. Isaías capítulo 63, verso 1 al 6. 63, ya le vamos a encontrar. Verso 1 al 6. 60, ya, 63, 1. Sí, Ya. Dice, dice la palabra del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. 2, siga hasta el porque 6. porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé, los olié con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y marché todas y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiere quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira holé los pueblos, y los embargué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. El profeta aquí, digamos, Isaías contempla en una visión, en este texto, el retorno del Mesías en triunfo. Y luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom, que eran los hijos de eh, Esaú, es un tipo de eso. ¿Ya? Entonces, ese mismo lenguaje que está allí, ¿ya? Se aplica en el texto eh, de, ¿cómo se llama? Apocalipsis, ¿ya? De Apocalipsis, en el verso que estamos leyendo, capítulo 14, en el verso, ¿a dónde se me fue aquí tengo el libro. En el verso 19, capítulo 14, verso 19, pero también se usa en otro texto, me parece que es el texto de el capítulo 19, a ver, el 19, eh, a ver, sí, el 19:15, ¿ya?
el 19:15. A ver si lo puede leer ahí, hermano. Hermano Rogelio, ¿puede leer el Apocalipsis 19:15? Tienen el micrófono apagado por si acaso. Sí, cómo no. 19:15. Sí, hermano. Leemos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, en estos textos, como hemos citado, en Joel 3:13, en Isaías 63, verso 1 al 6, aquí en Apocalipsis 19, verso 15, se cita la misma forma de anunciar el castigo que Dios dará a las naciones paganas. ¿Ya? La ira de Dios tiene que ser el destino de toda persona que se le opone y rechaza su gran salvación en Cristo Jesús. Eso es. Entonces, eh, hemos hablado ya que la copa contiene algo, y la copa contenía ya el furor de Dios por el causa del pecado. Uno de los casos que a mí me gusta cuando leo estos versículos es cuando dice en Hebreo, en el capítulo 10 y en el verso 26 y 27, ¿ya? ¿Ya? A ver, A ver. se escondieron todos los hermanos ahora. Hermano José Quiñones se escondió. Bueno, Aquí estoy, hermanito. a ver, ¿puede leer, por favor? Ya. El ver Hebreo 10, 26 y 27. Sí, hermano, por favor. Ya, hermanito. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, gracias, hermano. Sí, dice el verso 27, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gisela, Y los adversarios aquí, en el texto de Apocalipsis que estamos viendo, ya tu marido tenían estaba que ver llamando, ya cortó. con todos los enemigos de Dios que trataban de destruir la obra de Dios, y en este caso era Roma en ese momento, ya eran muchos judíos que tampoco se daban su brazo a torcer porque querían seguir practicando la antigua ley, y estaban obligando a los cristianos, a los que se habían convertido a Cristo, a volver a la antigua ley, ¿ya? Ahora, hubo otros ejemplos, como decíamos, el caso de Edom, ¿ya? Que era un enemigo acérrimo de Dios, el caso de cómo se llama, del faraón de Egipto, el caso de Babilonia, en fin, hay muchos casos. Y dice el capítulo 10 de Hebreo, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Imagínense. Y el capítulo 12 del mismo libro, en el verso 29 de Hebreo, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos allí, en lo que estamos viendo, en el 14 y 19, que dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Repito, la ira de Dios tiene que ser el destino de toda persona, de toda alma que se le opone y rechaza su gran salvación en Cristo Jesús. Eso. Eh, Vamos al 20. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Jesús, ustedes saben que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Vamos a ir leyendo, por ejemplo, Juan capítulo 19, ¿ya? A un hermano que no haya leído, por favor.
el hermano Octavio, estaba ahí el hermano Octavio, ¿no? Se escondió el Sí, hermano mi Octavio. hermanito Néstor aquí, siempre listo para leer en el libro de Juan. Juan, capítulo 19, Juan 19, y verso, a ver, dice aquí, sí, verso 17. 19, verso 17, dice lo siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y el 18, por favor. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gracias, hermano. Ese lugar no estaba dentro de la ciudad, estaba afuera. Y ahí siempre se hacían las crucifixiones, en el lugar del llamado la calavera, ¿ya? Que en hebreo significa Gólgota. Entonces Jesús salió de allí, de la ciudad, para ser crucificado allá. Otro capítulo que tenemos está en Hebreo 13, verso 12, que dice lo siguiente. Hebreo capítulo 13, verso 12, dice, el verso dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, de la puerta de la ciudad. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Entonces son textos que hablan de que Jesús no fue crucificado allí. Esteban, en Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7, dice lo siguiente, en el caso de Esteban, en el 7, a ver, 7:58, dice el verso 57, Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, la costumbre ya era que cuando alguien era sacrificado, o era muerto, ¿ya? Tenía que ser fuera de la ciudad. Y ahora le toca a los malos ser castigados fuera de la ciudad. Cuando estamos aquí en el texto en el verso 20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea, el castigo se aplicó allá, como se aplicó, aunque injusto, el castigo a Jesús y el castigo a Esteban fuera de la ciudad. Dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Eh, hay un tema aquí que hay gente que dice, le llaman los literalistas porque toman este texto como literal. O sea, tal como suena, 1.600 estadios, ¿ya? Y tienen un gran problema aquí. ¿Cuál es el problema con este pasaje? Porque Palestina, donde ellos dicen que va a haber una gran batalla literal entre Cristo y las fuerzas de Satanás, no tiene suficiente territorio para un río de sangre que mida 1.600 estadios. Un estadio es igual a 150 metros, ¿ya? Y, y la distancia viene siendo como 190 millas. ¿Qué es 190 millas? Unos 304 kilómetros. Y no tiene esa capacidad entonces ese lugar. Además, la profundidad de la sangre llega hasta los frenos de los caballos. ¿Ustedes saben dónde están los frenos de los caballos? En el hocico. Exacto, exacto. Porque les ponen aquí
Claro, una cosa, porque para, esta para parte es guiarlo, decirlo. esta parte es muy blanda, ¿no es cierto? Entonces basta tirarle un poquito al caballo y el caballo se va a echar para atrás y ahí se frena. Pero cuando dice, además, la profundidad de la sangre llega hasta los frenos de los caballos. ¿Cuánto tiene de altura la cabeza de un caballo? Más o menos 1,5 metros, una cosa así. Podría ser. Bueno, depende del caballo, pero en ese tiempo los caballos eran muy altos, ¿ya? Los caballos árabes. Entonces dice, hasta los frenos de los caballos. Imagínense, no hay lugar para eso. ¿Cómo puede ser esto literal? De que ¿cómo se llama? De que la batalla ellos dicen que va a existir sea literal entre Cristo y las fuerzas de Satanás, o sea, en la tierra. No tiene suficiente territorio el lugar para un río de sangre que mida eso, unos 304 kilómetros. Además, la profundidad de la sangre llega hasta los frenos de los caballos, sería un mar de sangre. ¿Ya? Entonces, esto es una figura para decir lo drástico, lo fuerte, lo horrible que será el castigo para aquellas almas, para aquellas personas que no se acercan a Dios, que no obedecen a Dios y que aparte de eso están dándole la guerra a Dios, que están queriendo luchar contra Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay muchas personas que están haciendo cosas y que van en contra de la voluntad de Dios. Se me acaba de venir un texto aquí, dice, vamos a leer un poquito en el capítulo 5, ¿ya? Del libro de los Hechos, capítulo 5. A ver, hermano María Horta, ¿está por ahí? ¿Si puede leer, por favor? Sí, hermano. Mire, ¿Cinco qué, hermano? Hechos capítulo 5, verso 34 hasta el versículo, mm, hasta el versículo 39. Sí. 34 al 39, por favor. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gracias, hermano. Este hombre que era un doctor de la ley, ¿fue maestro de quién? ¿Se acuerda que un apóstol lo cita cuando dice, edificado a los pies de Gamaliel? ¿Quién fue? Pablo. Pablo, muy bien, Pablo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué cita este texto? Porque los hombres muchas veces están luchando contra Dios. Y este hombre dijo, cuidado, dejen a estos hombres tranquilos, a los apóstoles, ¿ya? Porque si este consejo es de los hombres, se va a desvanecer solo. ¿Cómo se desvaneció? ¿Cuál? El caso de Teudas, y el caso de Judas, ¿cómo se llamaba? Judas ¿cuánto era? El Galileo. El Galileo, Judas el Galileo, ¿ya? Entonces, pero si no es ese, dice, entonces, cuidado. Si es de Dios, no lo podréis destruir, no lo podréis destruir. Las cosas de Dios no se pueden destruir, porque Dios es poderoso
Dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchando contra Dios. No es bueno luchar contra Dios porque de seguro que vamos a perder la batalla, ¿no? Pero cito este texto porque hay mucha gente y hubo en esos tiempos que quiso luchar contra Dios como Edom, por ejemplo, ¿ya? Y no le fue bien, no le fue bien. Ahora, esto de los frenos de los caballos y esto de lo que está hablándose del territorio y la lucha que va a haber de Cristo con las fuerzas de Satanás, que han inventado algunas personas que piensan que todo esto es literal, no va, no va, no puede ser literal. Ahora, todo esto también es símbolo de la inmensidad de personas que sufre el castigo de Dios. Mucha gente sufre el castigo de Dios. Y lamentablemente, muchos cristianos también. ¿Por qué? Porque muchos cristianos han abandonado el camino de Dios por diferentes circunstancias, tratando de justificarse, ¿ya? Delante de Dios, y van a tener que sufrir también el castigo por eso. Pero, ¿cuándo? ¿Ahora es el tiempo o en el juicio final? Eso va a ser en el tiempo del juicio final y en el caso de Roma también. Aquí hay un preludio, una cosa anticipada de lo que va a suceder con todo esta gente. ¿Ya? Una cosa es cierta, el gran enemigo de los cristianos primitivos, a los cuales Juan escribió, que fue la Roma pagana, fue pisado en el lagar de la ira de Dios. Fue pisado, fue castigado y hay muchas formas como se castiga. El imperio romano no fue destruido así inmediatamente, sino que tuvo un proceso largo hasta que terminó en la ruina. ¿Ya? Eso y para el juicio final está reservado el fuego como instrumento de castigo. Yo no sé si ustedes se habrán quemado alguna vez, pero yo una vez me quemé así tocando un poquito un palo de fósforo, que recién, ay, 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 cómo duele la quemadura. Y yo creo que Dios usa este lenguaje, ¿ya? De, de pisar en el lagar, de hollar, ya de pisotear a quién, a los enemigos de él, y también el lenguaje del fuego, ya, porque Dios es fuego consumidor, como leímos antes, para demostrarnos que la situación delante de Dios, cuando estamos en desobediencia, no es muy agradable, para nada es agradable. Hay algunos textos como el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ¿ya? Capítulo 20 del libro de Apocalipsis y en el verso, a ver, sí, en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, para mí, el fuego no es un fuego literal, puede que me equivoque, pero ¿por qué razón? Porque no es un fuego como el que nosotros conocemos aquí en la tierra, porque es algo para aplicar un castigo a las almas y que va a ser la, la vida de tormento que uno va a tener estando en el infierno. Por ejemplo, me viene la idea, ¿por qué razón? Por el caso de Lucas en el capítulo 19, no, 16. Lucas, capítulo 16, en 16, el, 19. sí, 16, 19. A ver. Ah, sí, ahí está, el hombre rico y todo eso, pero para irme inmediatamente al otro lado dice, y estando en el Hades, perdón, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
¿Ya? Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta llama, no veo que llama aquí sea una llama como la que nosotros conocemos, sino que es un tormento desesperado, sabiendo que está lejos de la presencia de Dios, que va a vivir, su alma estará sufriendo eternamente, como la de los fieles estará disfrutando eternamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que en ese texto, el fuego, puede que me equivoque, no va a ser literal como lo tenemos aquí hoy día, como que se está quemando algo y uno lo puede ver con la carne, porque carne y sangre, dice, no heredarán el reino de Dios, pero las almas sí van a vivir eternamente, o en la gloria o en el infierno, una de las dos. Pero el que está en la gloria va a disfrutar la vida, la comunión con Dios, la relación con Dios eternamente, y el otro va a estar en una situación muy adversa que será de un eterno sufrimiento. ¿Ya? Ahora, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer allí un poquito. Vamos a ver aquí, Hebreos, Segunda de Pedro. A ver, aquí viene. Capítulo 3, en el verso 7, dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, el lenguaje de fuego está permanentemente citado por las Escrituras, como también hay unos textos que me acuerdo de Mateo, hermano. A ver si vamos a leer. Mateo capítulo 3. Mateo 3, en el versículo. Mire, esto es algo bien, bien interesante. Dice el 3, vamos a ver un poquito. Vamos a leer del 3:1 en adelante. A ver, alguien hermano, ¿quién puede leer? Hermano Jaime, ¿puede leer o no? ¿O está ocupado? Sí, mi hermanito. Bueno, doy Por lectura. favor. Ya, Versículo por 1 en favor. adelante. Del 3:1 en adelante hasta el 10. Ya. Dice la palabra del Señor. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él eh, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muchas Yo, gracias, hermano. Y hasta el 12, ¿puede leer hasta el 12, por favor? ok, hermanito, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su, eh, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien, gracias hermano. Mire, qué linda, que viene toda esta historia para ayudarnos a entender lo que tenemos que entender aquí en el Apocalipsis. Se usa el lenguaje que se llama metonimia, en el lenguaje de figuras retóricas, y ese metonimia significa que una cosa toma el lugar de otra. Por ejemplo, en el verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué significa el hacha? El hacha va a cortar, ¿no es cierto? Va a cortar, como la hoz en el Apocalipsis también, ¿verdad? Porque la hoz la usaban para cegar el trigo, ¿ya? ¿Y qué hacían con el trigo? Lo llevaban a la era. Ahí en la era ponían un palo en el medio, una cosa redonda, y ponían un palo en el medio y amarraban los animales a ese palo con un espacio de soga que les permitiera a los caballos ir dando vuelta alrededor de esa rueda, pisando el trigo. Al pisar el trigo, entonces se iba aflojando la paja, ya la hoja, la cutícula, y entonces después que esto ocurría bastante tiempo, lo que hacían, sacaban los caballos que estaban pisoteando allí y tomaban el aventador, que era una especie de pala horqueta, y lo levantaban, tiraban hacia arriba, caía el trigo y la paja al lado. Y de esta manera, la paja la llevaban ¿a dónde? Al fuego, porque la paja no prestaba ese servicio. Lo que buscaban era el fruto que les iba a enriquecer después para alimentarse. Y eso es lo que pasa aquí, ¿ya? El fruto el fruto de los que se han alimentado del fruto del Espíritu, como dice Gálatas, pues son como el trigo, la buena semilla, el buen producto. Los que no han hecho lo que Dios manda, entonces son comparados con la paja y van a ser echados en el fuego, ¿ya? Entonces dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles también que nos dan el fruto que corresponde. Yo tengo algunos paltos aquí que van a ser cortados, ya los tengo amenazados ya. Dicen en el campo que cuando uno amenaza a un árbol que no da fruto, al otro año le da fruto inmediatamente. Yo los tengo amenazados con varios años y todavía no me dan fruto. Así que no es verdad esa cosa entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque el árbol que no da fruto está ocupando un espacio, ¿ya? Está consumiendo agua, nutrientes y todo eso, y no da nada. Entonces, no sirve. Pues bien, pasa lo mismo con las almas que no obedecen a Dios. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El buen fruto usted lo puede ver en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 21, cuando dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿ya? Y los frutos de la carne, dice que el fruto de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, ¿ya? Idolatría, todo eso. Eso lo dice en el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 19 en adelante. Entonces, en el capítulo, en Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para los que alguna vez vivimos y trabajamos en el campo, ¿ya? Esto es muy vívido, ¿ya? Porque uno ya ha vivido la experiencia de lo que significa ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más les puedo decir sobre eso? Nada más. Eso tenemos en el capítulo 3, verso 15. ¿Alguna pregunta ahí para terminar con ese capítulo? ¿O
Si quieren complicarme la vida, Perdón, yo, hermano. yo quería agregar, ¿no? Un poquito de lo que usted dijo, es que la ira de Dios se iba a sacar la ira, y usted se da cuenta que cuando, no sé si le conté el otro día, cuando acá en Mendoza las reinas pisan la uva y Así. vino patero. Y bueno, a nosotros el Señor nos va a pisotear así hasta deshacernos, porque así es lo que hace el lagar, agarra, lo van moliendo, pero se hace un poco más tímidamente, ¿no es cierto? Pisándolo con los pies. Por eso Claro. le llaman patero. Sí, también dice que cuando uno se pisa, él usa el lenguaje de pisar, ¿ya? La mies, el fruto, la uva, y ¿cómo se llama? Y cuando uno la pisa, ¿qué es lo que pasa con la uva? Revienta, Claro, ¿verdad? y por eso Dios lo va a hacer así, lo va a deshacer. Aullarnos, ¿ya? Eso. Bien. Si no hay nada más, entonces, ¿cómo estamos en la hora, hermanos? 9:07. Estamos hasta la medianoche, hermanito. No, no todos tienen tiempo hasta la medianoche, hermanito. Estamos las Ya. 20 horas con 7 minutos, hermanito Néstor. ¿Ah? Las 20 horas 7 minutos. Sí, aquí son las 9:07 minutos. No, las 8, 20 horas. 10 y 8 minutos. Sí, es que son diferentes horarios, ¿ya? Claro. Hermanito Néstor, en cuanto a lo que decía el hermanito Rogelio, que las almas van a ser reventadas, deshacidas, no, no dice la Biblia que vamos las almas a ser deshacidas, porque dice que el tormento será por los siglos de los siglos. Entonces, si se deshace, ya no habría más tormento. Sí, lo que pasa es que hay también hermano, en lo que es la pisada en el lagar, hay una materia dentro del fruto que se bota, que es lo que se llama la borra o el ollejo, ¿ya? Eso se pierde. Sí. Se saca el puro fruto nomás, que es el líquido que buscan, Y ¿ya? el escobajo también. El Claro, escobajo que es donde va agarrado el racimo. así es. Bueno, solamente para dar inicio nomás al capítulo 15, porque yo sé que también, Hermano, hermano hermano Jorge, Néstor. Sí, disculpe, no pude intervenir en ese momento porque justo se me estaba yendo la señal. ¿me entendí? Ya. Pero hay algo importante, ¿no? Lo que usted dijo que hay que tener presente que el fuego no hay que tomarlo literalmente, ¿no? Estamos hablando pues de mucho simbolismo aquí, ¿no? Correcto, correcto. Pensando que somos espíritu. El espíritu es lo que se va a ir al juicio, no la carne, ¿no? Y Disculpe, esta carne, hermano Jorge, disculpe, pensando dígame, que, no. que somos qué, pensando que somos qué, que no le entendí esa palabra. No, Dijo lo que hay que pensando que somos, bueno, pensando que nosotros debemos pensar que es el espíritu que va a ir al juicio, no ok, la carne. Entonces, el correcto. espíritu no va a tener los sentidos que están preparados para la carne, ¿no? Por eso yo creo que lo que usted dice, que el fuego, hay que tener cuidado con el simbolismo, significa dolor, más que fuego mismo, llama mismo, porque estos sentidos no van a ser igual, no vamos a tener el tacto, no vamos a tener la vista, no vamos a tener el gusto, no vamos a tener los sentidos que conocemos. Entonces ahí lo que está es simbolizando el dolor que va, es decir, la separación de Dios. Eh, Comparto ahí un poco lo que usted dijo, que el fuego hay que tener cuidado cómo representa, y usted dio varios textos también, ¿no? Pero sí simboliza dolor, sí simboliza necesariamente separación de Dios. Y creo que el mayor dolor que va a haber ahí es ver a quienes gozan con Dios por los que han obedecido la palabra de Dios, y los que no han obedecido la palabra de Dios sería el eterno dolor, y eterno porque son permanentes, no más. No, habría que manejar el simbolismo ahí, ¿no? Creo que yo entiendo también que fuego es eso, ¿no? No lo sé.
No estoy un poco de acuerdo con usted, estoy 100% de acuerdo con usted, hermano. Hermano, Ay, ay, ay. Ya. primero No, usted empieza. esa es la Sí, ya, idea. hermano, ok. No, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Por eso el texto que leímos de Lucas, ¿no es cierto? En el capítulo 16, verso 19, dice que estaba en tormento, pero no estaba el cuerpo físico ahí, era el alma del rico. Porque el cuerpo queda en la tierra y dice que capítulo 12, verso 7 del libro de Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra. ¿Y el espíritu a dónde vuelve? A Dios que lo dio. ¿Para qué? Para el juicio, ¿verdad? Entonces, Dios va a destinar a los que hayan sido desobedientes al lugar de tormento, y a los que hayan sido obedientes y sean hallados inocentes delante de Dios, pues van a ir a la gloria eterna. Las almas, los espíritus, ya no el cuerpo físico. Pero el lenguaje que se usa es para hacernos ver a nosotros que vivimos por los 5 sentidos, o sea, de algo que nosotros podemos percibir, que podemos comprender, que podemos tocar, palpar, ¿ya? Dios trata de llegar a nosotros, ¿ya? Por medio del oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto, ¿verdad? Por esas 5 avenidas. Entonces, nosotros podemos ver el fuego, claro. Podemos sentir el fuego, el calor, también. Entonces, eso es un lenguaje, como le digo, en una figura retórica que se nos expresa un dolor, un tormento tan intenso, tan grande como cuando uno se quema físicamente. Esa es la idea allí. Por eso estoy de acuerdo con el hermano Jorge. Primera vez que estamos de acuerdo. Sí, sí, hermano, no, ¿sabe qué, hermano? Además habría que pensar en nosotros, cuál será, no será fuego, lo que quiera, pero cómo debe ser cómo va a ser o podrá ser el dolor de sentir o de ver aquellos que gozan de Dios, estar al lado de Dios, y los que no obedecieron la palabra de Dios, teniendo su oportunidad acá en la tierra de hacerlo, va a ser ese dolor de repente tan tremendo, no comparable con el fuego, no sabemos cómo, pero va a ser un dolor terrible, porque estamos en espíritu, el ver a los que gozan de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida, los que están al lado de Dios. Debe ser, a veces trato de pensar cuál es la inmensa dicha que lo que van a estar con Dios, y cuál debe ser la inmensa tristeza de los que no están al lado de Dios, ¿no? No sé si fuego, como usted dice, hermano, ¿no? Primera vez que estamos de acuerdo, hermano, gracias. Sí, una cosa, Sí, menos mal. Como ya menos mal. por lo menos estamos de Perdona. acuerdo en algo. Disculpe, hermano. Hermano Rogelio, usted va a decir algo. Sí, vendría a ser esto de que se lo pintan de otra forma, es lo mismo que cuando están los presos, decían en cadena perpetua, y lo sentaban en una parte y una gota le caía en la cabeza. No lo mataba en ese momento, no se sentía el fuego, pero usted esa desesperación que no se podía correr hasta que le perforaba el cerebro la gota esa. La Ese es tortura. un sufrimiento quizá tan fuerte como el fuego. Claro. Yo estuve ahí en Perú, hay hermano Jorge, una vez fuimos, creo que con Coco fuimos a un lugar donde hay un local de la Iglesia Católica que debajo, en el subterráneo. Ah, sí, la catacumba de San Francisco, acá en el centro de Lima. Sí, quiero llevar a mi hijo ahí, Ya, ya, hermano, vamos. para que conozca Cuando usted, ya, ok, hermano. esa cosa. Bueno, el punto es, hermano, que eh, usted dijo algo, la desesperación de ver que podíamos haber hecho las cosas correctamente y que eh, por llevar una vida más carnal que espiritual, estamos separados de la gloria eterna. Nosotros teníamos todo para hacerlo bien, ir a la presencia de Dios, pero resulta que yo me equivoqué y ustedes se van para la gloria de Dios y yo me voy al infierno. ¿Por qué?
porque no hice las cosas como Dios mandó. Y eso va a estar toda la vida, por eternamente aquí, dándome vuelta, dándome Claro. vuelta. ¿Ya? Ese, Va a ser como el arrepentimiento. Bueno, no sé si hay otra cosa más. Si es así o si no es así, creo que deberíamos dejar hasta aquí nomás, hermano Jaime, porque ya son las 9:16. Seguramente mañana hay que ir al servicio de oración, hay que acostarse temprano y todo eso y estar en condiciones.